9:16 de la mañana, seguimos en Arriba Gente y es con mucho gusto que vamos a recibir al Ministro de Desarrollo Social, a Gonzalo Sibila, para hablar de varios temas, dentro de los que se encuentra el anuncio en la jornada de ayer de un aumento en el bono crianza y también la incorporación de la canasta higiénica menstrual a la tarjeta Uruguay Social, que era una de las cosas que estaba prevista en el presupuesto. ¿Cómo le va, ministro? Bienvenido. Bien, muy bien, un gusto estar acá. Feliz año, porque no nos habíamos encontrado. Feliz año, feliz año. Bueno, ¿a cuánta gente va a impactar este aumento en el bono crianza? ¿De qué inversión estamos hablando? Bueno, el aumento en el bono crianza es un aumento escalonado que ahora, en el año 2026, va a tener un impacto muy relevante, sobre todo en las personas que perciben el bono crianza y tienen TUS doble. La TUS doble es la tarjeta Uruguay Social que reciben aquellos hogares más vulnerados, los que están en situación más extrema. Bueno, en ese caso el aumento es del 50% y en el caso de los que perciben TUS simple es del 25%. ¿Y de cuántos hogares estamos hablando más o menos? Es importante, son alrededor de 30.000 personas, un poquito más de 30.000 personas, entre mujeres embarazadas y niños y niñas de hasta 4 años, o sea, de 0 a 3. ¿Ah? Entonces, esto obviamente que es importante, es muy importante para esos hogares. Y la canasta de higiene menstrual, que es la otra prestación de la que estamos hablando, impacta a 82.000 personas en esta primera etapa. Estamos hablando de una prestación que ahora también se dirige a personas que perciben TUS doble. Para las personas que perciben TUS simple, esto también está asociado a la tarjeta Uruguay Social, la prestación va a ser sobre el final del quinquenio. Todo esto está presupuestado, las dos decisiones en esta primera etapa tienen un costo de 400 millones de pesos aproximadamente. Esto se votó en el presupuesto nacional con el apoyo de todas las fuerzas políticas y es para nosotros una decisión importante porque, bueno, tiene un impacto directo sobre los hogares. ¿Y se implementa a partir de cuándo, ministro? Ya se implementó para muchos dígitos de la cédula, digamos, porque ustedes saben que la tarjeta Uruguay Social se va cargando por dígito de cédula. Alrededor del 60% al día de ayer ya tenía la carga hecha con el cambio, en el caso del bono crianza, el impacto del aumento y la canasta de higiene menstrual para las personas que la perciben. Y en el correr de esta semana ya se totaliza el 100% del universo abarcado y es una prestación que va a permanecer, ¿no? durante todo el año y en adelante. En referencia a la canasta de higiene menstrual, ¿cómo es la trazabilidad de saber que esa persona que tiene la doble tarjeta es una mujer o en edad de menstruación? ¿Cómo se hace la discriminación de algún modo? Bien, esto abarca a mujeres, a varones trans también, es decir, por eso dice, la ley establece el concepto de personas menstruantes, que es un concepto que a veces no se entiende en lo público. Hay que decir que además de mujeres hay varones trans que están abarcados por esta prestación y no hay una trazabilidad directa de este aumento de la tarjeta. Es un aumento que está dirigido obviamente a equilibrar una inequidad en el gasto, o sea, las personas que por menstruar tienen un gasto adicional, bueno, se entiende, y esto lo entendió la ley incluso antes que esta prestación existiera, porque hay que decir que esto se votó en el Parlamento el año pasado, es una iniciativa que tuvo la diputada María Eugenia Rosselló del Partido Colorado. Había existido también iniciativa de otras fuerzas políticas sobre discutir el tema. Se concreta en una ley que es un faculta hacia el Poder Ejecutivo, o sea, la ley faculta al Poder Ejecutivo a hacerlo, no establece exactamente el modo, pero sí describe esta situación en términos de personas menstruantes que perciben tarjeta Uruguay Social y bueno, la prestación es una prestación que son 1.200 pesos anuales. Lo que yo me pregunto, entendemos que por el monto de la prestación y las características, el seguimiento de ese monto sería incluso capaz que más costoso de implementar que la propia prestación. Entonces, lo que es considerar en la canasta de gastos de la persona que hay una adicional. Pero se le da a todos, entonces. Se le da a todas las personas que tienen entre 12 y 50 años y menstruan. O sea, estamos hablando de mujeres y varones trans. Cuando la persona cumple 51, ¿se corta la prestación? Sí, ese es el tramo etario. Todo lo que estoy describiendo es la definición que estableció la ley, ¿no? Tanto el tramo etario como el concepto de personas menstruantes, que es el que está establecido. Y eso es lo que van a aplicar ustedes, o sea, se va a dar este aumento en la prestación a las mujeres, las personas menstruantes en esa franja etaria. Entre 12 y 50 años. Ministro, ¿cómo se solventa esto? ¿Con recursos que ya tenía el MIDES o esto obedece a ya la aplicación del nuevo presupuesto?
Esto obedece a la aplicación del presupuesto. O sea, nosotros ayer presentamos además 44 hitos de gestión del 2025. La enorme mayoría de esos hitos fueron con el presupuesto anterior, porque nosotros no teníamos todavía un presupuesto no aprobado. Incluimos estos dos porque, bueno, son logros del 1 de enero, digamos, porque ya a principios de enero estas prestaciones empezaron a ejecutarse, pero en este caso es con recursos presupuestales que se aprobaron en la discusión parlamentaria en este debate presupuestario. ¿Qué otros beneficios se pueden venir en base a lo que le queda de ese presupuesto? Bueno, el presupuesto tiene en cuanto a transferencias monetarias, esto que estoy mencionando, pero además contiene recursos para otras áreas del ministerio, ¿no? Como ser el caso de la política de calle, que hay una cantidad importante de recursos. Nosotros este año hicimos una expansión muy grande de las capacidades de atención a personas en calle. El problema, ustedes saben que es un problema que sigue en crecimiento en todo el mundo y también en el Uruguay. Entonces está prevista una dotación presupuestal relevante allí para lo que son las magnitudes de gasto que tiene el presupuesto. ¿Cómo se va a encarar, disculpe, ministro, cómo se va a encarar el tema de situación de calle este año? Bueno, el tema de situación de calle este año se va a encarar, por un lado, manteniendo algunas de las respuestas que pudimos generar en el 2025. Esa situación de emergencia que se generó por los fríos intensos y las muertes que hubo se va a repetir este año. Tenemos la herramienta Alerta Roja, que fue la que más relevancia pública tuvo. Eso se va a hacer este año también. Es una herramienta que se va a analizar cuándo se aplica, en qué contexto y de qué manera. Esto no es algo que esté definido todavía. Pero esto trata de un trabajo interinstitucional que nosotros hacemos sobre el tema de calle, que en este caso nos llevó a apelar a una herramienta que existía en la legislación, que no estaba prevista para esta situación particular, sino que es una herramienta que tiene que ver con alertas meteorológicas, digamos, y que se aplicó a esta situación. Ahora, cuando uno mira todo lo que se desplegó de trabajo sobre calle durante este año, se encuentra con que en realidad el impacto en términos numéricos es incluso más grande de otras decisiones que se tomaron, ¿no? El plan invierno, por ejemplo, fue un plan invierno mucho más grande que cualquier plan invierno anterior. Cuando uno mira la cantidad de plazas disponibles para alojamiento de personas en situación de calle, y no hablo de centros evacuados, sino hablo de plazas del sistema del Ministerio de Desarrollo Social, estamos en 8.500 plazas y nosotros empezamos el periodo con 5.300. O sea, hay un crecimiento muy significativo. ¿Y esos 8.500 va a estar este año también? Estas 8.500 van a estar y vamos a seguir expandiendo el sistema. Eso también está previsto. Después pasamos más plazas, obviamente, pero además fortaleciendo otros programas. Por ejemplo, crecimos un 22% en un programa que se llama Viviendas con Apoyo, que es un programa que permite que personas que están en condiciones de relativa autonomía puedan usufructuar una vivienda con un acompañamiento técnico. Y bueno, se cuenta como plaza nueva, digamos. Esto no, es parte del incremento de las 8.500 que mencionaba. En este caso hubo un salto del 20% respecto de lo que era este programa antes. Después hay un 44% de aumento tuvimos en plazas vinculadas a atención de problemas de salud mental y adicciones, que también incluyen alojamiento. Y bueno, estos son comunidades terapéuticas, otro tipo de vínculos que tiene el Ministerio con distintas iniciativas para atender problemas de salud mental, de adicciones. Bueno, ahí también un incremento relevante. La idea es mantener esto y potenciarlo. Estamos haciendo un pasaje además permanente a 24 horas de una cantidad importante de plazas. Nosotros pasamos a 24 horas todo el sistema durante el plan invierno, durante la alerta roja en particular, y después lo mantuvimos hasta donde pudimos con los recursos que teníamos también. En muchos casos fue hasta diciembre. Ahora lo que estamos haciendo ya es darle permanencia a ese pasaje a 24 horas en una cantidad importante de centros. Otra cosa que hicimos en el 25 y que también queremos potenciar es dar respuesta permanente en el interior del país. Ustedes saben que en el interior del país hay una magnitud del problema grande que obviamente cuando uno lo mira ciudad por ciudad o localidad por localidad es mucho más chico que en Montevideo, que en el área metropolitana, pero estamos hablando de que 1.600 personas distintas, casi 1.700, hicieron uso de cupos de alojamiento durante el plan invierno en el interior del país, y nosotros no teníamos respuesta permanente, el Ministerio no tenía respuesta permanente más que en 5 departamentos, y hoy tenemos respuesta permanente con centros 24 horas, además en 16 departamentos. Entonces ese crecimiento
hay que sostenerlo, hay que acompañarlo además de mayor dotación de trabajo técnico en algunos casos, porque se necesita un acompañamiento mejor para algunas de estas realidades. Y también queremos innovar con respuestas diferentes. Saben que tenemos un problema grande de afincamientos en la vía pública, acá en Montevideo sobre todo, entonces estamos trabajando también en proyectos. Sí, porque se instalan carpas, sí, ¿no? Literal, sí, de camping, ¿no? Sí, tremendo, es algo que uno lo veía en otras partes del mundo, ahora está pasando acá en Montevideo particularmente, en algunos lugares del interior también, y bueno, es algo que necesita una atención particular, entonces estamos trabajando... ¿Qué van a hacer con respecto a eso? Bueno, ahí lo vamos a anunciar cuando tengamos la propuesta Está bien, consolidada. pero justamente ahora queríamos tener un adelanto, ¿verdad? Pero estamos trabajando en proyectos que sobre todo apuestan a espacios con mayor privacidad para las personas. Ustedes saben que el sistema de refugios es un sistema que permite que obviamente pueda acceder cualquier persona que tiene una necesidad habitacional en el momento, pero por las características de este tipo de dispositivos, muchas veces para personas que tienen una predisposición a vivir solas, además, y en una dinámica que no tiene mucho que ver con las reglas de alguno de estos dispositivos, se hace difícil, ¿no? Hay, en relación también a estas situaciones, una problemática grande de consumo de sustancias, hay problemas también, obviamente, vinculados a salud mental, que están en toda la sociedad, pero también están planteados y fuertemente en esta realidad de las personas en situación de calle. O sea, entonces, se piensa en algún centro diferente, entonces, para atacar estos algunas acciones diferentes. No comprendí lo del tema del acampar. O sea, ¿va a haber un dispositivo específico para esas situaciones? ¿Y cómo van a medir el nivel de la acampada? O sea, si es una carpa o si es un toldo, ¿cómo lo van a medir? ¿Y cuál es el objetivo? Si quieren no nos cuente los detalles, pero por lo menos... Sí. No, el objetivo es que ahí tenemos una situación... Lo primero que hay que constatar es que ahí tenemos una situación diferente a otras, ¿no? O sea, son personas que permanecen en el mismo punto de forma reiterada y que por el tipo de estructura que se ha ido montando, también es muy difícil que esas personas accedan a la invitación a ir a un refugio. En general, la respuesta es no, ¿no? Esto pasa mucho con las personas en situación de calle, pero pasa más todavía en el caso de estos afincamientos. Y hay afincamientos de distinto tipo también, con distintas características. Esto es algo que lo estamos trabajando también de forma permanente con el Ministerio del Interior, con la Intendencia de Montevideo, aplicando ley de faltas en muchos casos, pero ustedes saben que la ley de faltas ha sido también históricamente un circuito trunco, igual que la internación compulsiva. Es algo que me parece que es importante que la ciudadanía sepa, porque a veces se plantean algunas cosas de forma un poco efectista, ¿no? Como decir, bueno, hacemos esta intervención y se resuelve el problema. En realidad hacemos esta intervención, a la persona se la traslada a un lugar y al otro día nos encontramos a la persona en el mismo lugar o en otra esquina con la misma situación y capaz que las pocas pertenencias que tenía ya no las tiene más. ¿Este invierno utilizaron la internación compulsiva? Sí, se utilizó. Se utilizó igual que, no tengo exactamente el dato ahora acá, pero se utilizó en cuanto a solicitudes de parte del Ministerio, que esto me parece que es algo importante aclarar. El Ministerio de Desarrollo Social por sí solo no puede proceder a la internación compulsiva. El Ministerio de Desarrollo Social necesita, para poder proceder a una acción de este tipo, de dos actores más. Por un lado, del sistema de salud, y por otro lado, en muchos casos de la policía, cuando hay compulsividad propiamente dicha, en el sentido de obligar a una persona a retirarse del espacio público. Ahora, ministro, discúlpeme, estas acciones que van a hacer con los campamentos siempre van a ser bajo la persuasión. No diga si quiere las acciones, pero sí persuadir. ¿Saben por qué no quiero decir? No es por un tema de suspenso, simplemente porque me parece importante cuando anunciamos algo ya tener los medios pero disponibles como para llevarlo a cabo. Pero va a ser con persuasión, no es que va a ser una obligación, no es que van a venir con un camión, señores, ustedes acá no pueden estar. Hay distintos instrumentos. Ustedes saben que la ley de faltas ya existe y la ley de faltas permite intervenir sobre afincamientos en el espacio público. Eso se hace. El problema es que la realidad que constatamos es que no resuelve la situación. Es decir, hay un traslado de una persona a un centro de primera atención y la persona no está privada de su libertad. La ley de faltas no genera una privación de libertad de la persona. Entonces después la persona vuelve al mismo lugar o vuelve a otro lugar, a veces en una situación todavía peor de la que tenía antes. Entonces, estas intervenciones nosotros las hacemos, las herramientas que están disponibles las usamos, las estamos usando. Lo que vemos es que la eficacia de esas herramientas antes y ahora es limitada. Entonces tenemos que pensar en nuevas formas de encarar el tema, que puedan incluir el uso de esas herramientas o de otras si se crearan en el futuro, que no estamos cerrados tampoco y estamos siempre estudiándolo, pero que además consideren el tipo de propuesta que se le realiza a las personas
para tratar de sostener una salida y que no... El después de sacarlo del lugar, digamos. El tema de la internación compulsiva yo les estaba describiendo recién y me parece bueno hablarlo ahora que estamos fuera del invierno, cuando después esto se convierte en se hizo, no se hizo y fíjate que falleció una persona en calle, sucedió esto. La internación compulsiva funciona de la siguiente manera. Tiene que haber un equipo de salud y el equipo de salud tiene que determinar que esa persona corre riesgo, su vida o la vida de terceros y por lo tanto tiene que ser trasladada compulsivamente. Luego, si la persona no accede a ese traslado, hay que trasladarla por la fuerza y eso implica la participación de la policía. O sea, hay 3 actores allí, ¿no, verdad? El traslado puede ser a un centro hospitalario, a un centro de salud, o puede ser eventualmente, si así lo determina el médico, a un centro del Ministerio de Desarrollo Social. También puede ser. Lo que sucede en la mayor parte de estos casos, y esto está absolutamente estudiado y seguido porque se ve la trayectoria de las personas, es que llegan a la puerta de una emergencia, allí la persona ingresa y en muchos casos, al poco rato, la persona se va, o si tiene un ingreso, cuando le dan el alta, la persona se va, o a veces se han ido antes del alta, porque las personas no están privadas de su libertad. Ese mecanismo no está establecido en la ley para este tipo de situaciones. Entonces, por sí solo, el mecanismo es un mecanismo insuficiente. Todas son herramientas que suman, las hemos usado. Hay situaciones en las que efectivamente la internación compulsiva ha permitido que personas que estaban en una situación que requería intervención médica urgente pudieran acceder a esa intervención médica y eso ha sido positivo. Y hay otros casos en que no funciona. Resultado. Antes de cambiar de tema, porque hay otras cuestiones también para conversar, pasó el año pasado, el invierno pasado, que la estrategia de estos centros de puertas abiertas, que eran como más flexibles, llevó a que mucha gente en calle fuera de los refugios. Me acuerdo del Palacio de Peñarol, lo conversamos en su momento, pero después cuando terminó ese mecanismo, las plazas volvieron a estar repletas de gente en situación de calle y lo que ellos decían es que sirvió en ese momento esa flexibilidad, pero después no se continuó. ¿Se aprendió algo de ese esquema y la idea es replicarlo? Sí, 2 cosas. Primero, los centros puertas abiertas y los centros evacuados son 2 cosas diferentes. Los centros evacuados cerraron con la alerta, en un caso permaneció unos días más, después se cerró el centro. Nosotros nos garantizamos que todas las capacidades que teníamos ahí migraran al sistema del Ministerio de Desarrollo Social, es decir, nunca hubo, después del cese de la alerta, menos plazas que las que había en la alerta. Siempre pudimos sostener la cantidad de plazas para recibir a las personas. Y además hicimos otro movimiento que fue generar centros con otras características, unos centros que le llamamos SECORI, que son centros de contención y respuesta inmediata. Estos centros de contención y respuesta inmediata tienen características similares a un centro evacuado. ¿Esto qué quiere decir? Que sus reglas, los espacios dentro de esos centros son más parecidos a los de un centro evacuado que a los de un refugio tradicional. Igual ellos se quejaban a veces, ¿no? El movimiento fue al momento del cierre de los centros evacuados, personas que estaban acostumbradas a ir todos los días, por ejemplo, al Palacio Peñarol, que obviamente fue un préstamo además de una institución deportiva, o sea, tampoco era un lugar donde se pudiera permanecer para siempre. Decían, bueno, yo estaba yendo acá y ahora este centro no está más. Bueno, hay otros centros que tienen características similares, que son estos llamados SECORI, que tenemos en varios puntos de la ciudad. Obviamente esto tiene que ver también con la característica de la persona, de la necesidad. Lo evaluamos en función de la necesidad de la persona y el tipo de propuesta a la que está dispuesta a adherir. Y además están los centros puertas abiertas, que son parte de un proyecto comunitario que nosotros llevamos adelante, que tuvo un impacto muy positivo, que lo que cambiaron fue básicamente el acceso a los centros nocturnos. Centros nocturnos que pasaron a 24 horas en muchos casos, pero la gente muchas veces pide el cupo a la tarde-noche, aún cuando el centro tenga disponibilidad 24 horas. Cuando se va a hacer la solicitud de cupo, las personas en el sistema anterior tenían que esperar en la puerta de los refugios. Nosotros no cerramos esa puerta de entrada, sigue existiendo y hay personas que esperan en la puerta de un refugio. Es mucho menos la gente que espera en la puerta de un refugio porque están los centros puertas abiertas, que son lugares donde la persona puede ir, hay un acompañamiento, ingresa a un lugar y ese tiempo es un tiempo productivo, es un tiempo donde se trabaja con la persona, donde hay un acompañamiento social, donde hay un acompañamiento también en términos de salud, porque hay una primera atención con un auxiliar de enfermería. Es decir, es un lugar donde hay un trabajo cuidado con las personas y esos centros tienen además duplas de salida que circulan por los barrios y que están conversando con las personas, no solamente en las camionetas que nosotros tenemos, que básicamente responden a demandas de la ciudadanía cuando alertan sobre situaciones, sino que van proactivamente a conversar con las personas en situación de calle y a tratar de generar un vínculo. Porque acá hay un tema que creo que como sociedad también tenemos que asumir, que es que hay
ruptura de vínculos familiares, ruptura de vínculos comunitarios. Entonces, si no se trabaja el vínculo, la confianza con la persona, muchas veces la respuesta de la persona es no quiero ir y a lo sumo obligadamente puede ir en alguna circunstancia y después vuelve al mismo lugar. Entonces, trabajar el vínculo, reconstruir los vínculos, eso es algo que a través también de este programa de Puertas Abiertas hemos trabajado mucho y con éxito. Y la mayoría de la gente elige solicitar el cupo por un Puertas Abiertas y no por las puertas de los refugios. Bien, ministro, nos quedan muy poquitos minutos. Yo le quería preguntar por un caso puntual, este niño que lamentablemente con discapacidad y con problemas de salud falleció bajo el amparo del INAU. ¿Hay una investigación en curso? ¿Qué datos tiene? ¿Usted ha solicitado información al INAU? Porque ya hay incluso algún planteo político en torno al tema. Bueno, el INAU ustedes saben que está entendiendo en este tema. De hecho, públicamente también las autoridades del INAU han explicado cómo se procede en estos casos. Como en todos los casos donde hay situaciones tan delicadas, nosotros somos de la idea de esperar que se hagan las investigaciones y con los datos que existan, datos certeros que puedan existir, hacer comunicación a la ciudadanía. Eso lo están haciendo las autoridades del INAU. Yo tengo plena confianza en las autoridades del INAU. Hay un directorio conformado que realmente está trabajando mucho y muy bien en una institución que ustedes saben que es una institución compleja, que aborda situaciones muy difíciles. Cuando se habla a veces de los temas del INAU, de los temas del INISA, de los temas de la situación de calle, a veces se pierde de vista que estamos hablando de circuitos muy complejos, donde interviene a veces también la privación de libertad de otras personas dentro del núcleo familiar, o de la misma persona en el caso de la situación de calle, donde intervienen situaciones de violencia familiar muy duras, donde intervienen situaciones sociales muy difíciles. Entonces, son instituciones que reciben problemáticas muy complejas y todos los días se están enfrentando situaciones muy complejas. Y cuando el Estado tiene bajo su tutela personas, en este caso niños y niñas, el nivel de responsabilidad es muy grande. Yo tengo mucha confianza en las autoridades. Hay una investigación en curso sobre este tema, obviamente, una investigación que se está encarando con toda la responsabilidad del caso y vamos a esperar los resultados de la investigación. Bien, ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, gracias.